Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en el programa Creciendo Juntos. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que lucha día a día, que trabaja día a día en el pastorado de nuestra iglesia de Cruising for Jesus. Y para mí es un honor, un privilegio tenerlo acá. Estábamos esperando la oportunidad de poder hacerlo y bueno, hoy gracias a Dios tenemos el tiempo y tenemos la oportunidad de hacerlo. Esta persona nos va a contar todo acerca de él, de sus experiencias pasadas y de cómo el Señor fue enamorándolo, atrayéndolo a su vida, hacia él. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro pastor José Rubén Bravo. Pastor, ¿cómo estás? Hola, Brian, ¿cómo vas? Muy bien, pues bienvenido. Y bueno, hoy vamos a estar aquí hablando un poquito de tu vida. Vamos a empezar que nos cuentes desde tu niñez, si tuviste algún contacto desde muy niño con algo de la Biblia, algo del Señor o no, que nos cuentes todos esos detalles, cómo fue tu vida, cómo diste vueltas y vueltas hasta llegar a Cristo y bueno, que nos cuentes un poquito de esa parte. Entonces, pues sí, cuéntanos desde tu niñez, ¿cuál es tu contexto? Bueno, gracias. Primero, yo sé que a los otros invitados les han entregado las preguntas, a mí no. Entonces yo estoy aquí a ciegas, pero bueno, está bien así. Y es curioso, ahora hablando en el grupo de moteros de la iglesia, me decía Fabián que había buscado, yo le dije, yo voy a aprenderme unos trucos de magia para ponerle más emoción a mi testimonio, porque mi testimonio no tiene mucha emoción. Yo me le quito el sombrero al testimonio del pastor Horacio, de Fabián, de Belisario, de David, personas que les ha tocado durísimo en la vida. Ese no es mi caso. Entonces, pero yo le decía a Fabián, yo busqué mucho al Señor y finalmente Él me encontró a mí. Sí. Es curiosísimo. Y yo cuando estaba, bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos, tengo 54 años y nací en un hogar católico de padres paisas, entonces son bien católicos. Sí. Y yo me acuerdo que de niño, el día de la Santa Cruz, mi mamá nos ponía a rezar los 1000 Jesuses. Y era Jesús, 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 Jesús. Y yo me acordaba de un cuento que una vez contó un cura en la misa que decía que la mamá era rezando Jesús, Jesús, y el bobito se llamaba Jesús, y entonces él era amá. Entonces me acordaba siempre de eso, y yo le preguntaba a mi mamá por qué hacíamos eso, por qué teníamos que rezar 1000 veces Jesús, y ella no me sabía responder, y a veces me regañaba, otras veces me pellizcaba cuando estábamos en misa. Bueno, eran particularidades, y cuando yo recuerdo, digamos así, contacto con el Señor, siento que tuve de verdad contacto cuando tenía por ahí unos 9 o 10 años, porque había una señora en la esquina de la cuadra que era doña Carmen, y ella hizo un estudio bíblico en su casa para niños, como decir una célula de las que nosotros hacemos. Sí. Y doña Carmen invitaba a que estudiáramos un poco la Biblia y al final nos daba chocolate con pan, y obvio pues era un remate excelente, y varios niños de por la cuadra empezamos a ir, y llevaba yo un par de meses yendo cada semana. Cuando mi mamá se dio cuenta de que doña Carmen era evangélica, era de Alfa y Omega, pues inmediatamente me prohibió ir allá. Y sin embargo recuerdo que yo tenía una Biblia gorda, no tan grande como esta, pero sí gorda como esta, y era de las más baratas que le piden a uno en el colegio para religión, que nunca usábamos. Y como doña Carmen tenía una muy bonita con tapa dura, entonces yo me acuerdo que
recorté unas tapas de cartón y se las pegué y la forré en papel regalo para que quedara de tapa dura. Eso para mí fue una experiencia, algo, no sé, se me ocurrió, me pareció que quedaba más bonita, más elegante de tapa dura. Y bueno, no volví a poder ir donde doña Carmen, pero aprendí que la Biblia tenía Antiguo y Nuevo Testamento, que tenía capítulos y versículos, y me aprendí un pan de cantos para niños. Y yo era como el aventajado del colegio, un colegio parroquial católico, pero yo sabía más de Biblia que el promedio, y lo había aprendido por una señora evangélica. Entonces, siempre fui muy crítico, entre comillas, con mucho respeto, pero digamos, había cosas que no me pasaban a mí respecto a la fe católica, y no era porque no le encontraba como la razón, y yo le preguntaba a mi mamá, pero ella no sabía explicarme. Le preguntaba por qué teníamos que rezar tan rápidamente, y ni siquiera nos poníamos a pensar en lo que estábamos diciendo, y repetir y hacer 10 veces Dios te salve María, y bueno, una serie de cosas, y yo no entendía la razón de ser, pero no lo hacía de mala fe, tenía inquietudes. Nunca me consideré ni ateo, ni en rebeldía, nada de eso. Yo me bautizaron de pequeño, obviamente, sin darme cuenta, y luego hice mi primera comunión, mi confirmación y matrimonio, todo por la iglesia. Pero yo apenas tuve, digamos, como posibilidad de decidir lo que leía y averiguaba, comencé a investigar o averiguar todo lo que tuviera que ver como con lo paranormal, lo espiritual, lo que no fuera tangible, pero que estaba ahí, y era como una inquietud, había algo, cuando conocimos al pastor Horacio, una vez conversando con él, me dijo algo que se me quedó grabado, me dijo, tú tienes más dioses que la India, y yo sabía que en la India había más de 1000 dioses, pero no era una exageración del pastor Horacio, sino que lo que yo sí fui armando a través de mi adolescencia y juventud fue como una colcha de retazos en lo espiritual, es decir, había organizado mi propio concepto de fe, había armado. ¿Entendiste que había un Dios? Siempre sentí, siempre creí que había un Dios, pero el concepto lo había amañado a mi gusto, ¿no? Eso te llevó pues a buscar otras religiones. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo me encantaba, como te digo, todo lo que fuera paranormal, lo que fuera sobre apariciones, espantos, espiritismo, otras religiones, el budismo, el hinduismo. Yo pues estuve también con los Hare Krishnas, nunca me matriculé en ninguno de esos lados, y de hecho yo, ya estoy saltando muchos tiempos, pero yo tuve una niñez y una adolescencia pues muy normal dentro de un joven católico, que pues practicante como a la fuerza, pero sí tenía esa inquietud, permanentemente tuve un profesor de religión que era seminarista, hoy en día es cura, el profesor José Ignacio Salgado, hoy es un padre, y él sembró en mí una forma diferente de ver la fe en Cristo, un Cristo mucho menos distante, más cercano a nuestra vida, y eso me gustó mucho. Recuerdo que con él hacíamos un grupo de jóvenes, hacíamos ¿cómo se llama? La Eucaristía. La Eucaristía la hacíamos, era con chocolate y pan. Y entonces lo hacíamos muy conversado, y orábamos y leíamos un tema en la Biblia, y lo actualizábamos, lo contextualizábamos con el presente,
y hacíamos una Eucaristía con chocolate y pan, y que era muy interesante. Él era muy revolucionario, de apoyar pues todos los temas, lo que era en ese entonces, apoyar de pronto muy conceptualmente lo que era la lucha social de un M19 o algo así, pero no sé si algún día estuve en eso. El hecho fue que a los 20 años, más o menos creo que estaba yo recién casado, yo empecé a tomar clases de yoga y por acercarme también a una pseudo religión, eso se llamaba la Gran Fraternidad Universal Línea Solar, y ellos enseñaban cocina vegetariana y algunos conceptos. Era un señor francés que había mezclado un poco del cristianismo con un poco del hinduismo y del budismo y algo de Hare Krishna. Hizo un revoltijo, hizo un salpicón. Y yo me leí un libro gordísimo que él tenía como la Biblia de ellos, que casi nadie se ha leído allá, yo me lo leí todo y eso fue como para mí la base para yo tomar la decisión de ser vegetariano. Y desde los 20 años soy vegetariano. Entonces, yo tenía, cuando conocí al pastor Horacio, yo tenía esa serie de conceptos mezclados, esa serie de esa serie de conceptos allí, uno parapetaba al otro, pero no había una fe realmente en Cristo. No, era una cosa muy, muy loca. Entonces por ahora estamos a los 20 años. Ah, sí. Te casaste y cuéntanos un poquito, bueno, cómo es esa vida de matrimonio, pero matrimonio sin Cristo. Sí, nosotros, Sandra, la familia de Sandra y la mía vivían a un poco más de una cuadra de distancia, un poquito más de una cuadra de distancia, pero ella y yo, su familia y la mía, fueron fundadores allá en el barrio Villa del Sur. Tanto ella como yo llegamos a los 3 años de edad, no miento, sí, a los 3 años de edad. A los 3 años de edad llegamos a ese barrio y mi papá y mamá todavía viven allá hace 51 años. Y un día, a los 15 años, venía yo del colegio y ella, nunca nos habíamos cruzado, y ella estaba trapeando afuerita así de la casa y yo la vi, ella no me vio, pero yo sí la vi y yo quedé ahí arreglado a los 15. Pero lo curioso es que a los 15 yo tenía ya o sea, nunca me ha pasado eso, obviamente. Yo la vi y era algo distinto. De hecho, fue mi primera novia, mi primer amor, y así pues la traga así con todas las de la ley. Tuvimos 5 años de novios y poco antes de cumplir los 20 años la embaracé, quedamos embarazados. Y nos casamos con 3 meses de embarazo. Cuando teníamos 20 años, entonces nació Diana Carolina y ya nos habíamos casado pues. Y bueno, una lucha, como dices tú, porque una relación sin el Señor es muy problemática. O sea, de por sí una relación de matrimonio es un desafío, pero si nosotros la vemos desde una perspectiva de un cristiano no practicante o una persona que no ha permitido que Dios esté en su vida, pues es muy complicado. Y eso obviamente fue con muchas dificultades. A los 25 años ya teníamos 3 hijos y todo un desafío, toda una responsabilidad. Luchamos mucho por el matrimonio, por supuesto problemas. Ha sido toda una vida. Llevamos 34 años de casados y pues
como dices tú, no ha sido fácil el proceso antes y ahora con Cristo, pues sigue siendo un desafío, pero uno va mejor guiado, digámoslo así, de ese modo. Sí, y bueno, también tienes un gusto por las motos. ¿Desde cuándo? Yo a los 12 años, mi papá tuvo una moto, la única moto que él tuvo, una Kawasaki 100, de esa entonces. Yo tenía 12 años, imagínate, ¿hace cuántos? 42 años. Hace 42 años, tengo 54, yo tenía 12 años y entonces me encantaba andar cuando mi papá fuera a ir, que yo pudiera acompañarlo, yo iba ahí de pato, en ese entonces no se usaba ni casco ni nada de esas cosas. Y cuando yo observaba mucho y cuando mi papá andaba en la moto, la manejaba, yo lo observaba. Y sin que él supiera, yo estaba aprendiendo a manejar. Y una vez le dije que si le lavaba la moto un domingo y dijo que bueno, todo aterrado. Cuando terminé de lavársela y brillársela, entonces le dije que si me dejaba dar una vuelta a la manzana. Y él, ¿y usted sí es capaz? Yo, claro que sí. ¿Cómo es? Y yo le expliqué, yo ya lo había visto. Y yo, pues sí, así es. A ver, yo lo veo, trate de arrancar. Y arranqué y ya. Y entonces cada domingo yo lavaba la moto y me daban vuelticas. Pero yo recuerdo ahora que estaba haciendo memoria, cuando yo tenía unos 3 años o 4 años, muy chiquitico, el esposo de una tía mía, él tenía 2 motos, él tenía una BSA y una BMW, hace muchísimos años. Creo que la una era como 250 centímetros y la otra 500, creo, algo así. Y él llegaba en alguna de sus motos y yo lo veía y eso para mí era la cosa más impresionante. Y apenas pude, cuando ya estuve trabajando, apenas pude ahorré y me compré mi primera moto. Y esa moto tenía más gallos, estaba más acabada y casi, mejor dicho, casi me quiebra a mí y a mi papá. Y no, en todo caso hasta aprendí mecánica en ella porque eso era horrible. Y desde ahí he venido teniendo una u otra moto y precisamente con las motos fue que conocí al pastor Horacio. Sí, por eso te lo preguntaba porque allá quiero ir, o sea, tenías una Shadow, ¿cierto? Una Shadow, una Honda, y ¿qué pasaba antes de tu vida cuando llegas y conoces al pastor Horacio? ¿Quién fue? Digamos que el que te llevó a Cristo, pues. Bueno, yo apenas... yo cuando compré la Shadow, yo pensaba en simplemente darme ese gusto porque era una moto personalizada, una moto custom y quería simplemente disfrutarla. Anduve en varios encuentros con Sandra y era para mí un gusto. Yo, por supuesto, debido a mi andar en el tema de lo espiritual, y a las preconcepciones, yo no gustaba de las iglesias cristianas evangélicas, no gustaba de los pastores, no creía en nada de eso, no quería encontrarme en ninguno de esos. Y bueno, yo fui invitado por un amigo, por Antonio Silva, por Toño. Yo andaba con Toño, era parte de su grupo de amigos y un día Toño me dijo que fuéramos a tomarnos un mojito a un bar que tenía Diego Skeletor por ahí por la avenida Octava. Y fuimos y sin saber, pues allá estaba Arley preparando los mojitos y estábamos allí, andaba con Richard Domínguez y bueno, es que no recuerdo, no, el que me invitó al bar allí fue Richard, pero ese día Richard me dijo, Pollo, venga, le presento al pastor Horacio. Pastor Horacio, yo pensé en un bar, o sea, no, él no entró al bar, sino que estábamos en el bar y él me dijo, Pollo, venga, le presento al pastor Horacio.
yo pensé que le decían que tenía un sobrenombre, que le decían pastor, por sobrenombre, así como al otro le decían esqueleto, al otro pollo, al otro así. Y bueno, yo salí, yo no, o sea, no le encontraba como mucho cuento a por qué me tenía que ir a presentar a ese señor. Cuando salgo y me encuentro ese señor bigotón, de gafas oscuras y estaba de noche, y gordo y en una Harley amarilla grandota, y entonces yo pensé que era un traqueto y el hombre, entonces yo simplemente dije, bueno, mucho gusto y lo escuché ahí como con un acento como entre mexicano y gringo, y después le dije a Richard, ve pollo, ¿y ese señor quién es? Y me dijo, él es el pastor. Pues sí, pero ¿por qué le dicen así? Digo, no, es que él es pastor de una iglesia. Él es pastor de una iglesia. O sea, eso fue para mí peor todavía. Yo inmediatamente para mí fue peor. O sea, yo dije, este señor, mínimo, el hombre con esa pinta y todo eso, él le saca plata a esa iglesia, y por eso es que tiene Harley y todo eso. O sea, yo me armé mi idea en la cabeza y no me interesó ni averiguar más de él ni saber más de él. Me entré otra vez al bar y bueno, hasta ahí fue, porque él llegó como a saludar a Diego y ya, se fue y ya, punto. A los días, Toño me dijo, Rubén, tenemos una invitación. Vamos a Tuluá, está invitando el pastor Horacio a Tuluá. Yo, ¿qué? Dije, no, yo por allá no quiero ir, ¿qué voy a ir a hacer por allá? Entonces me dijo, sí, vamos, que él nos tanquea la moto y él nos gasta almuerzo. Yo le dije, no, es que a mí no me interesa ni que me gaste almuerzo ni que me tanquee la moto, es que a mí me da pereza ir a Tuluá, ¿qué? Y con ese señor, no, vamos, que el hombre es chévere, vamos. Vamos, y le dije, no, es que yo tampoco quiero que me vayan a meter en un cuento de una iglesia y a escuchar al Señor. No, que él hace unos impactos allá, y si vos querés te haces en un lugar retirado para no oírlo. Entonces en esas yo accedí, no quería que me tanqueara. El pastor Horacio se puso serio y me dijo, no, haz la fila que yo quiero tanquear. Ok. Lo mismo allá nos llevó a almorzar, él se sorprendió porque mi esposo y yo fuéramos vegetarianos, y sin embargo hizo que Carolina, la hija de Beatriz, nos consiguiera un plato vegetariano especial para nosotros. Los demás estaban comiendo carne, y yo era muy sorprendido de este señor, ¿por qué hace todo lo que hace? Para mí era extraño, o sea, este señor no hace sino saque plata y pague aquí, pague allá. ¿Cuál es el interés de él? Yo no le encontraba como la razón de ser de eso. Y bueno, ese día pasó así. Otra vez Toño volvió y me dijo, y volvimos a ir. Y cuando llegamos al sitio, nos ubicamos, era como un lugar, como un parque público. Y aunque estaba encerrado en malla, era grande, entonces yo llegaba y me ubicaba bien lejos, me iba a charlar bien lejos con Richard y Luisa, por allá en un lugar donde yo no alcanzara a escuchar, no me interesaba. Eso fueron 2 veces, hacia la tercera vez que en Tuluá, que nos invitaron a Tuluá, entonces fue en una caseta comunal. Y ahí no había forma de irse para ningún lado, o te quedabas afuera o adentro. Y daba pena con una persona que ya 2 veces había salido con él, muy amable, muy atento, muy respetuoso, muy querido. Yo ya le da a uno como pena uno hacerle el como tan de frente. Entonces me tocó estar adentro, y por primera vez lo escuché predicando, y con todo su testimonio, lo duro que le ha tocado, y como te decía, aunque mi vida no fue ni parecida a lo que él le tocó, mi vida fue la de un niño normal, de clase media, mi mamá y mi papá eran muy estrictos, eso sí, militares, pero nunca hubo, digamos, un ambiente malsano, etc. No, pero me impactó muchísimo, y ese día el pastor Horacio llamó al frente a quien quería hacer la oración de fe, y yo pues por supuesto que no iba a salir.
Yo sí sentí algo, pero yo no salí porque me daba vergüenza. Entonces, cuando ya terminó el culto y todo, yo ahí quedé como con mi cosa ahí. Y entonces yo fui, él estaba hablando con Fabián y yo fui a decirle que muchas gracias, iba a agradecerle por la prédica, que me pareció muy bonita y que me ha impactado mucho. Y le iba a decir eso, solamente le iba a decir eso, y cuando me le acerqué iba a hablar, ya yo no pude hablar. Yo me quedé con uno en la garganta y quedé atorado. Y yo entonces lo que empecé fue a llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo no sabía yo por qué lloraba. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero no había razón para llorar. Pero estaba llorando. Entonces Fabián se me acercó y me pasó así el brazo por encima y le dijo al pastor, este ya está listo, pastor. Y yo, no ayudes tanto, ¿no? Y yo ahí todo atacado. El pastor me dijo, tranquilo, mijito, que el Espíritu Santo está actuando en tu corazón. Y yo no tenía ni idea de qué estaba hablándome. Y me pasó una bolsa de bombones y me dijo, ayúdame a repartir bombones. Y yo me fui a ayudar a repartir bombones, secándome las lágrimas y todo eso. Y luego nos volvimos para Cali y cuando llegamos todos a acompañarlo a la casa de él y le dijimos que, bueno, todo el mundo empezó ya a irse y el pastor, quedamos mi esposa y yo, y el pastor y Beatriz. Entonces yo le conté lo que yo le quería decir y le conté que yo en realidad había querido salir al frente, pero no, me dio vergüenza hacerlo. Entonces él nos dijo que si quería hacer la oración de fe allí, le dije que sí. Ahí nos pusimos de rodillas mi esposa y yo, hicimos la oración de fe, lloramos otra vez y todo. Y bueno, fue algo como especial, muy especial. Pero, digamos, para una persona que ha sido toda su vida muy analítica, que pasó por varias religiones, conceptos, ideas de lo que era Dios, como decías tú, amañaste una idea de Dios para ti mismo. ¿Qué fue eso que entró, si era lógico o no para ti? ¿Qué fue lo que, digamos, en ese momento el pastor predicó? ¿O qué pasó que hizo como clic en tu vida y que dijiste, no, o sea, algo está pasando? ¿O no lo puedes explicar? ¿Cómo es eso? Sí, es muy extraño. O sea, puede haber elementos que yo racionalmente y analíticamente puedo concluir, pero no hay algo que satisfactoriamente pueda explicar lo que pasó. Yo simplemente, a ver, yo escuchar al pastor, su testimonio, que es un testimonio muy fuerte, y cómo el Señor tocó su vida y cómo lo rescató de ese mundo donde él había caído, y ver cómo ahora él estaba entregando su vida, sus fuerzas, sus finanzas, su economía, todo, entregarlo todo para el servicio de las cosas de Dios. Eso a mí me impactó muchísimo, o sea, el ver esa transformación tan increíble. Eso por un lado. Por otro lado, en el pastor Horacio yo encontré una persona que realmente era una manifestación del amor de Dios, del amor de un padre espiritual. Porque si bien yo tenía mi papá, o tengo mi papá, gracias a Dios, y un papá bueno, responsable, muy serio, eso sí, muy seco, porque a él también lo criaron así, pero igual un papá con un hogar bien constituido y todo. Pero esto era algo diferente. Encontré una persona que no tenía por qué, pero se preocupaba por los demás y se daba a los demás, y no iba a encontrar ningún retorno de ese favor. Él no iba a tener beneficios materiales de eso, pero se daba y se daba y se daba y se daba. Eso a mí me pareció muy impactante, muy increíble.
y había un ingrediente, o sea, eso es como lo explicable, pero hay otra parte que es lo inexplicable, y es que yo, no sé, yo sentía algo, había una presencia en mí que me llevaba a sentir una necesidad por acercarme a ese Dios del que estaba predicando el pastor Horacio, y literalmente había algo en mí que me hacía diferente. Por ejemplo, yo te digo, pues, a mí por la forma en que me criaron, a nosotros era mi papá toda la vida, yo siendo el mayor con mayor razón, con mucha más razón, era los hombres no lloran y somos 3 varones los hijos, y yo tenía facilidad nunca para llorar, pero con el pastor, sin que tuviera que hacer él ningún esfuerzo, o sea, era algo que me impactaba tanto que me sacaba como esa sensibilidad en mí, me impactaba el corazón, me lo ponía blandito. Fue una cosa muy extraña, realmente muy extraña. Ok, aquí digamos que llegamos al punto que me parece fundamental. Para mí, digamos que el testimonio es desde que Cristo llega a tu vida hasta acá. O sea, para mí el testimonio es como el Evangelio, es decir, Cristo viene y trabaja en tu vida y actúa y nos cambia y nos transforma. Esto, digamos que es el contexto y es importante, por supuesto. Sí. Pero vamos ahí a esa parte, listo, llegaste a la casa del pastor, hicieron la oración de fe, y empiezan a pasar muchísimas cosas hasta el día de hoy, aventuras, desafíos. Entonces vamos a cuéntanos a partir de ahí, ¿no? ¿Qué cosas van pasando? Bueno, yo sé que tú conoces la mayor parte de mi testimonio, entonces por favor me ayudas con preguntas porque puede ser que salte, etcétera. Pero bueno, yo como te decía, a mí me pasó algo, unos ingredientes explicables, racionales, pero hubo una parte de ingredientes inexplicables. Y esa parte inexplicable me lleva a mí a querer involucrarme más con esta persona, el pastor Horacio, involucrarme más con la iglesia que él dirigía, aunque no la conocía la iglesia como iglesia. Simplemente yo conocía las idas a Tuluá, básicamente, pero yo quería acercarme más a ese Dios que había motivado todo lo que yo conocía en el pastor Horacio. Y por eso yo sentía una necesidad muy fuerte que lo siguiente que yo hice después de que hice la oración de fe fue decirle al pastor Horacio, bueno pastor, ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer? O sea, yo como que siempre, nunca pensé, ya hice la oración de fe y como que hasta aquí. No, pastor, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces él me dijo, bueno, lo siguiente que debes hacer es que vayas al culto, que te comprometas a empezar a ir al culto. Y para mí, hablarme de compromiso para mí era algo natural. O sea, yo si algo he tenido es que me enseñaron responsabilidad y desde muy joven responsable. Yo llegué esa parte no la voy a contar, pero yo me gradué, me fui para el ejército y sufrí en el ejército porque no estaba al lado de mi novia, eso me dio durísimo. Entonces llegué del ejército y me puse a trabajar porque mi papá en ese momento, mi papá antes de que yo llegara al ejército estaba muy bien económicamente y después otra vez estuvo muy bien económicamente. Lo curioso es que en la coyuntura en la que yo llegué del ejército, él pasó por un momento de crisis económica. Entonces, yo pensé que yo llegaba y iba a buscar universidad y me iba a poner a estudiar como mis amigos. Entonces, mi papá se sentó a hablarme de hombre a hombre y me dijo, yo creo que te va a tocar ponerte a trabajar porque no sé qué va a pasar. En este momento estoy deshaciendo esta sociedad, tengo unas opciones, pero no sé qué va a pasar. Tengo preocupación, entonces yo quiero sentir
ese apoyo de parte tuya, trabajando por si en un momento dado vamos a necesitar financieramente de ese dinero. Entonces, obviamente yo, bueno, comencé a trabajar en el Banco de Occidente a los 18 años y ahí trabajé 7 años y rápidamente también llevaba un poquito menos de un año cuando tan embarazó a mi novia, nos casamos y entonces todo es responsabilidades. Y cuando yo digo al pastor ¿qué debo hacer? Él me dice esto y a mí me pareció tan breve, tan elemental. Hay que ir al culto. Me quedaba al otro lado de la ciudad, pero para mí no era un problema. Entonces, bueno, desde esa época habían pasado muchas cosas. Yo ya llevaba, cuando conocí del Señor, cuando conocí al pastor Horacio y él me fue guiando por los caminos del Señor, yo en ese momento ya llevaba muchos años trabajando en una compañía en la cual me iba muy bien económicamente y vivíamos prácticamente en Jamundí y la iglesia en Calima. Y yo no tenía problema, de Jamundí a Calima yo calculaba cuál era el tiempo que me gastaba más o menos y siempre calculaba para llegar unos 10 o 15 minutos antes. O sea que nunca llegué tarde, nunca me tuvieron que estar dando teléfono, bueno, ¿qué pasa, José Rubén? ¿Quién no has vuelto? No, yo era así. Y después de estar yendo a la iglesia, unos cuantos cultos, entonces yo le dije, pastor, ¿y cómo yo quiero aprender más acerca de la Biblia? Quiero aprender más acerca de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Hay alguna manera? Entonces él estaba con Beatriz y Beatriz me dijo, sí, hay el CBT, es el Centro Bíblico Teológico, allí aprendes mucho de Biblia, de teología, de esto, y es como el siguiente paso si quieres aprender más. Y yo tenía un par de mesecitos. Bueno, pero perdón, ahí me salté una cosa, es que le toca a uno organizar como las ideas. Nosotros empezamos a ir a la iglesia y llevamos unos 6 meses yendo a la iglesia cuando en otra cruzada en Tuluá, viniendo de allá, tuvimos un accidente. Ya nos habíamos atravesado todo Cali, ya íbamos para Jamundí, ahí al frente de la estación de servicio, de la estación de policía, perdón, donde está la Sijín, por ahí por el barrio Ciudad Modelo. Tuvimos un accidente, Sandra y yo veníamos de Tuluá, y ella no le pasó nada, ni se raspó nada, y yo tuve fractura de muñeca izquierda, fractura de rodilla derecha, quedé 4 meses incapacitado totalmente, pasé de hacer gimnasio 3 veces a la semana, bicicleta otras 2 o 3 veces a la semana, de montar en mi moto, de estar pues físicamente full, a quedar 100% acostado, quieto, y eso para mí fue muy duro. Eso como que me pegó un garrotazo en la cabeza, porque yo decía, ¿qué pasa? Yo no hace mucho estoy yendo a la iglesia, creo haber encontrado la verdadera fe, y me sucede esto viniendo de un evento en pro de la iglesia, de la causa. Sí. Eso era para mí algo que hacía cortocircuito. ¿Y por qué acostado? O sea, ¿por qué? Y a mi esposa no le pasó nada, no era que yo quisiera que le pasara ya algo, pero ¿por qué me acuesta de esa manera? Es algo increíble. Yo oré mucho en esa quietud, lloré mucho también, y yo le pedí a Dios que me explicara, que me dijera qué era lo que había que hacer, por qué estaba pasando esto. Yo recuerdo que en varias oportunidades orando, yo sentía que el Señor me decía, yo te voy a levantar de allí, pero te vas a levantar de allí, pero esta vez va a ser en mis fuerzas y no en las tuyas. Y te vas a levantar como una persona nueva.
mientras estuve allí incapacitado, yo recuerdo que fue el hermano Taques, él me vendió unos DVDs. Él me vendió unos DVDs y yo los colocaba en el computador y cada DVD tenía como 4 horas de seminarios, de capacitaciones. Sí. Y era diversos temas, como un curso de teología pastoral. Y yo le compré todos esos DVDs y yo estudie. Y una vez me sucedió algo rarísimo porque yo aquí en esta muñeca izquierda tenía un clavo que entraba, organizaba todos estos huesitos y salía aquí como un bastoncito de acero. Y hubo muchas cosas particulares por esos días. Y un día, bueno, los del SOAT de la moto ya habían invertido mucho en mí, quedaba como decir 700,000 pesos de saldo en el SOAT. Y entonces el traumatólogo me dijo que tenía que pedir cita para que me quitaran el clavo de aquí. Y me dijo que esa quitada de clavo era muy delicada, dolía mucho, era un riesgo de que cayera una bacteria al hueso y podía sangrar mucho, entonces que tenía que hacerse en un quirófano. Y entonces que el SOAT no quería pagar eso porque lo que me quedaba de saldo era 700 y valía como 3 millones de pesos la sacadita del clavo ese. Entonces Sandra hizo las gestiones para averiguar en la EPS y en la EPS tampoco lo querían hacer porque todavía tenía saldo en el SOAT y hasta que no se acabara el último peso en el SOAT no me hacía nada la EPS. Entonces ni aquí ni allá. Y un día viendo un DVD acerca del poder de la fe y de la oración y de los milagros, yo sin darme cuenta empecé a mover el clavo y dale aquí, y yo pendiente allí, y cuando menos pensé, casi de manera inconsciente, tenía el clavo afuera. Me faltaba una cosita de nada para acabar de salir y yo me asusté. Entonces llamé a Sandra y le pedí que me trajera una gasa con alcohol y pues todo asustado, obviamente no así tranquilo. ¿Qué le pasó? Entonces le dije, mira este clavo donde está. Entonces, y el médico dijo que esto iba a doler mucho, que esto iba a sangrar, que era un peligro para... Entonces yo me asusté y entonces apenas quité el clavo, lo terminé de sacar, ella me puso aquí la gasa con alcohol y le pedí una venda, entonces me la puso aquí y ahí la tuve y al otro día me quité todo eso y estaba un puntico y una gota de sangre, no dolió nada, nunca me infecté, gracias a Dios. Y cuando volvieron del traumatólogo, el hombre me dijo, ve, ya te quitaron el clavo ese de la muñeca. ¿Cómo te fue con eso? ¿Te dolió mucho? Y le dije, no me dolió nada. Entonces, ¿y cómo hiciste al fin? Y le dije, no, me lo quité yo. Y el hombre, le dije, sí. Entonces yo le conté, no, eso fue así, así, así. Y el hombre se quedó como mirándome escéptico. Yo no sé si creyó que le estaba mintiendo o qué. Se quedó mirándome muy escéptico y cambió el tema. Como quien dice, bueno, ya al cabo de todo, ya no tener el clavo, y listo. Y bueno, ese fue como una primera pincelada. Y cuando volví a la iglesia, yo empecé a ir a la iglesia y en muletas. Me tocaba subir las escaleras en caracol que había allá para subir al segundo piso en Calima, pasito a paso con un cuidado tremendo. Me tocaba bajar en reversa porque eso fue tremendo. Al principio me dolía mucho la rodilla y bueno, no soportaba estar toda la alabanza de pie y me tocaba sentarme. Luego poco a poco lo fui haciendo. Y bueno, hoy lo pienso y fue una experiencia bonita, pero muy dura en ese momento. Y luego entro al CBT y en el CBT me sentía muy contento de estar cada vez aprendiendo más y más.
yo tenía la firme intención de aprender única y exclusivamente porque yo quería saber más del Señor, no más. Más de Dios en ti. Más de Dios, más de Cristo Jesús, más del Espíritu Santo, más de la historia de su pueblo, o sea, más de lo que había en la Biblia. Yo quería poder entender la Biblia, ese era mi objetivo y no me interesaba nada más. De hecho, una vez en el CBT, el pastor Francisco hizo como nos hizo llenar un papel que preguntaba qué era respecto al llamado, a cuál era tu llamado. Y yo no tenía ningún llamado. Entonces yo hasta le pregunté, ¿y esto para qué? Y dijo, no, es que nosotros en este módulo los vamos a ir guiando hacia donde ustedes se van a enfocar. Y yo le dije, no, yo lo que quiero saber es entender la Biblia nomás, a mí no me interesa ningún llamado. Entonces, él me guió, él me dijo, bueno, pero como ¿qué sientes que te llena para lo que tienes facilidad, pero que te llena, que sientes que Dios te está llevando a esto? Y yo, pues la verdad, yo no le entendía muy bien la cosa. Y yo me acuerdo que el único énfasis que yo puse allí era que yo sentía que tenía como alguna facilidad para enseñar y que me gustaba poder explicar lo que yo entendía. Y eso me había pasado me había pasado a mí también con mi vegetarianismo, con mi práctica yoga, con ese tipo de cosas. Era como, digamos, la gente le pregunta a uno y entonces tenía la facilidad de hacerlo. Y bueno, yo hice pues como ese proceso de aprendizaje sin ningún tipo de interés, ni ningún tipo de inclinación o de sentir ningún llamado. Y estando en el CBT, el pastor Horacio me pide que me acerque, digamos, como al liderazgo de la iglesia. Yo ya llevaba un tiempo, no había terminado el CBT, pero él me pidió que hiciera parte del liderazgo, como de la directiva de la iglesia, y yo la verdad no quería. Yo le dije que yo no sentía ni que lo mereciera, ni que estuviera preparado para eso. Ya personas que llevan mucho más tiempo en la iglesia que yo como para yo estar allí. Entonces él me dijo, no, es que la iglesia necesita personas como tú, comprometidas y personas con deseo de servir y con responsabilidad para hacerlo. Y ok, pastor, y eso, digamos, ese primer paso en el liderazgo no fue fácil del todo. Sin embargo, tampoco fue una dificultad muy grande, pero yo lo sentí algo incómodo. Para mí fue algo un poco incómodo, pero ahí estuve. Y después fue que el pastor le tocó por enfermedad de su mamá y por problemas en la empresa en Estados Unidos. Le tocó estar viajando mucho a Estados Unidos. Y en un momento dado le tocaba estar más tiempo en Estados Unidos que en Colombia, pero regresaba. Y un día conversando con él me dijo que él necesitaba un líder que se encargara mientras que él estaba allá de la iglesia y de las personas y del liderazgo. Entonces, que si yo estaba dispuesto a hacerlo. Por ese entonces en la empresa donde estaba trabajando todavía la exigencia estaba subiendo mucho. Había mucha exigencia, cada vez era más grande la exigencia. Estaba la siguiente generación de la familia dueños de la empresa, los nietos del fundador, y con ellos fue muy difícil. Y la exigencia era muy alta. Sin embargo, yo le dije, ok, si tú lo que quieres es que yo te ayude como a coordinar, está bien, yo coordino, está bien. Hubo
algunas actitudes un poco, digamos, no de tanto agrado. Hubo personas que no se sintieron tan agradadas por el hecho de que me hubieran puesto a coordinar, digamos, como el liderazgo, pero tampoco fue una cosa tan compleja. Sin embargo, para uno es incómodo cuando encuentra un rechazo o un ambiente como un ambiente enrarecido. Pero digamos que lo fuerte fue cuando ya él decidió que definitivamente debía quedarse en Estados Unidos. Entonces él una vez vino aquí a Colombia, vino con esa intención de instalar un pastor, pero no lo había manifestado, y un día nos llamó a los líderes a reunirnos con él, y en esa reunión simplemente fue anunciando que él iba, que debido a las circunstancias y todo, que él iba a nombrar, instalar un pastor, y resulta que todos en esa sala sabían que me iba a nombrar a mí menos yo, y él ya había hablado previamente con todos, y menos conmigo. Y cuando me dijo a mí, yo quedé casi me caigo de la silla, ¿no? Entonces, eso me pareció, ahí sí me pareció demasiado. Yo literalmente le dije: pastor, yo no soy la persona indicada. Él me dijo: yo no lo he decidido, el Espíritu Santo me lo dijo. Es más, él tiene un chiste, porque él dice: yo oré y ayuné 3 días y salió tu nombre, y entonces yo le dije: Señor, te voy a dar otra segunda oportunidad, y volvió y ayunó y oró otros 3 días y volvió a salir tu nombre, entonces definitivamente eres tú. Yo le dije: pastor, esto va a ser para muchos problemas, yo no creo que sea la persona indicada, yo sigo siendo humano con todos los errores, tengo mis luchas, mis cosas, eso no es fácil, todavía no he estudiado lo suficiente, no había terminado el CBT, me faltaba un poquito, y estaba con mi lucha interna, humana, obviamente, y entre más aprendí en el CBT, más sentía el peso de la responsabilidad de ser un pastor. O sea, yo no quería, nunca había pedido ser pastor, no me interesaba, para mí era, como decimos, para mí era un chicharrón. O sea, pastor, no, yo no quiero ser pastor, además de todos los conceptos que ya tenía yo de pastor. Y le dije: y aquí hay personas con más años, con más experiencia y con todo para ser pastores, yo creo que, pastor, deberíamos mirar hacia otra persona. Y él me dijo: no es mi decisión, por mi decisión yo elijo a otra persona, pero no es mi decisión. Y recuerda que si tú dices no, no me estás diciendo no a mí, tú le estás diciendo no a aquel que dio hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados, para que tú fueras salvo. No, el hombre me dijo eso y me mató, pues. O sea, con eso me arregló. Ya no podía decir nada. Yo quedé como que, ¿en qué me he metido, por Dios? Y bueno, ahí empieza otra historia. Entonces, esa es como otra etapa. No sé cómo vamos hasta ahí. No, súper genial. Y yo quiero preguntarte, bueno, hasta el día de hoy, el Señor sigue trabajando en ti. Claro. Pero sigues sintiendo como que todavía, o sea, no eras el indicado. Esa es una pregunta muy compleja. Mira, Dios me ha permitido, pero es muy interesante a medida, una vez, es que son varias ideas que se me cruzan por la cabeza para responderte. Una vez hablando con el pastor Horacio,
yo le contaba que terminé el CBT y que estaba haciendo unas averiguaciones para seguir estudiando con una universidad de los Estados Unidos para completar el nivel y llegar al nivel de licenciatura universitaria. Es un seminario de los Estados Unidos, un seminario de hermanos menonitas allá, perdón, de menonitas, y entonces él como que se quedó y me dijo, ¿tú para qué quieres estudiar más? Le dije, pastor, es que pues yo no tengo las historias que tú tienes para contar. yo tengo que aprender para poder contar las historias de la Biblia, contarlas bien, pero tú tienes testimonio, Fabián tiene testimonio, David tiene testimonio, yo no tengo testimonio. Entonces, una vez, y empato con otra anécdota, son anécdotas, cuando uno está recién empezando a pastorear, hay muchas personas, hay personas que te rechazan, personas que te apoyan, personas que te quieren, personas que no te quieren, personas que te comparan con el pastor anterior, personas que te quieren decir cómo debes pastorear, personas que te censuran en muchos aspectos. Eso es un tema muy complejo y hubo alguien, y yo sé que es de buena fe, hubo alguien que se me acercó un día y me dijo, Pastor José Rubén, yo no sé cómo hacen para decirme Pastor José Rubén, porque para mí sería una dificultad hacerlo con una persona que simplemente era parte de la iglesia como yo, y después ya es pastor, y entonces ya de un momento a otro decirle pastor, a mí se me dificultaría muchísimo. De hecho, yo a Fabián casi nunca le digo pastor, sino que le digo Faibancito, o le digo pastor Faibancito para ponerle un poquito más de respeto. Entonces, esta persona me dijo, Pastor José Rubén, yo le quiero preguntar algo, es como una, quiero hacerlo como una sugerencia. Es que yo veo que usted lee mucho Biblia cuando está predicando. Pues para uno leer Biblia, uno lee Biblia en la casa. Y entonces yo veía a esta persona como, yo no sé, yo no sabía si reírme o si enojarme. Entonces yo le dije, pues es que yo no tengo más que contar de mí, yo tengo que contar de lo que está escrito ahí, lo que el Señor me ha puesto. Pues, y yo reflexiono en eso a veces y digo, qué bueno que fue así. Claro. ¿Qué tal donde yo hubiera tenido un testimonio bien tenaz? A lo mejor yo me dedicaba solamente a hablar de mi testimonio, porque sí tenía un testimonio tan grande que yo no haría sino hablar de mi testimonio. Y Dios es tan bueno que simplemente me quita esa tentación de hablar de mi testimonio y entonces me pone a que hable de su testimonio y entonces tengo pues ese proceso de ir empezando a pastorear, pero con sus crisis, pequeñas crisis, grandes crisis, o sea. Y respecto a la pregunta, muchas veces he pensado, y no es una falsa modestia, te lo aseguro, no es una falsa modestia. Muchas veces lo he pensado en momentos tranquilos, pero también en momentos de crisis, de angustia o de desilusión o de enojo, y a veces digo, Señor, si era yo el escogido para ser el pastor en Cruising, ¿no sería mejor que fuera Fabián solo y no Fabián y yo, otra persona, que fuera Ricardo, que fuera Rubén Gómez, pero yo creo que yo no? Ahora, a medida que el Señor le permite a uno aprender más de su palabra, de las anécdotas bíblicas y de las enseñanzas, y a medida que vas adentrándote en la teología cristiana, entonces te vas dando cuenta que si el Señor puso a hablar a una mula, un burro por allá, pues
pues seguramente esa es la razón porque también me puso a mí, ¿me entiendes? Y casi que podríamos decir que el hecho de que te haya escogido no debería ser una razón para que te sintieras tan grande y tan bueno, sino que más bien dijeras, yo como que era tan malo, como que estaba tan abajo en esa escala que me escogió. Entonces, Él no escoge a los más aptos, sino que escoge simplemente a los que Él quiere y punto. Sí. Para darle una lección a los que se creen los aptos. Sí. Y entonces, como yo era el menos apto, entonces Él me escogió a mí. Y entonces allí me consuelo con eso. Y el pastor Horacio varias veces me ha dicho, porque a veces a veces me ha tenido que aguantar mis crisis o Sandra, o a veces Arley, o a veces Fabián, o a veces el pastor Horacio, y entonces converso y abro mi corazón y hago de pronto una reflexión, digamos, en voz alta, de acuerdo a lo que me está pasando, pero también eso que siento se enfrenta a lo que he aprendido. Y les digo, yo realmente no debía estar allí, yo no sé por qué pasó esto. ¿Será que el pastor Horacio y nosotros creímos que era yo, pero no era yo? Pero vuelvo y te digo, finalmente a mí el pastor Horacio me dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, mijito. Pero siempre termina mijito. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Además, tú nunca viniste buscando púlpito. Tú nunca viniste pidiendo púlpito. Tú nunca quisiste sobresalir o ser reconocido. El Señor te fue llamando. Entonces, es parte de lo que empecé diciéndote, de lo que empecé reflexionando. Realmente yo mucho tiempo en mi vida busqué al Señor de diversas maneras y en diferentes lugares y en diferentes religiones y teologías, y finalmente cuando menos lo pensaba, en el momento de mi vida que menos me lo imaginaba, por medio de la persona que menos iba a pensarlo, el Señor me encuentra a mí y me rescata. También para que se dé cuenta que no es de la manera lógica en que yo estaba acostumbrado, no es de la manera ideal en que yo pensaba, sino era su manera y punto, para que nadie se lleve los aplausos. Fue Él y punto. Entonces, yo sigo pensando que no debía ser yo, sí, yo sigo pensando que no debía ser yo, pero precisamente se trata de que si fuera yo, entonces los aplausos eran para mí. Pero los aplausos son para Él. Entonces... Súper. ¿Y llevabas cuántos años desde que empezaste ya a ir a la iglesia? ¿Cuántos años llevabas hasta que ya te dieron listo? Bueno, yo no tenía todavía los 3 años de estar en la iglesia cristiana. O sea, de haber hecho mi profesión de fe, yo no tenía los 3 años. Ya. Yo empecé a hacer, yo no tenía todavía 1 año en la iglesia cuando empecé a hacer el CBT. Vuelvo y te digo, sin ser de liderazgo, no, ser uno de los asistentes y punto. Y yo no me sabía las alabanzas, nada. Entonces, y yo empecé a estudiar el CBT. Mi CBT duró prácticamente 3 años. Entonces, yo llevaba 2 años larguitos en el CBT y 1 más antes, 6 meses antes del accidente y otros 4 o 5 después, etc. Entonces, estamos hablando de que no tenía yo, estaba cerca de los 3 años, no, creo que no había cumplido los 3 años cuando el pastor Horacio me pide o me propone ser el pastor de la iglesia.
Aclaro que nosotros en Cruising tenemos una figura que no hay en el resto de las iglesias hermanos menonitas de Colombia, es que somos dos pastores, está el pastor Fabián y yo. Yo digo que él es mi mano derecha y yo soy su mano izquierda. Entonces, y decimos que somos como un matrimonio, ¿no? Entonces, el pastor Horacio siempre nos dice, ustedes son como un matrimonio. Yo digo, sí, porque Sandra y Fabián se parecen en muchas cosas. Entonces, pero eso está bien porque somos muy complementarios. Sí. Y a veces yo le digo, Faibancito, y otras veces él me dice, pastor, hombre. Pero bueno, ahí vamos complementándonos. Y como te digo, lleva muy poco tiempo en la fe. Y de eso han pasado poco más de 5 años. Vamos, creo que ya estamos cerca de los 6 años. Lo que hace que el pastor me invitó a ser pastor en Cruising. Sí, allá iba. Cuéntanos, bueno, listo, aceptaste el desafío. Cuéntanos esas luchas, esas experiencias, las cosas bonitas, por supuesto, que también trae hacer un ministerio para el Señor. En fin, todas esas experiencias que has tenido hasta acá. Y también cuéntanos cuál es tu visión o esa visión que Dios te ha dado para Cruising y qué es lo que estamos haciendo como iglesia a raíz pues de todo este tema de pandemia también y cómo se ha venido gestando toda esta situación. Bueno, eso, yo me quedo sorprendido cómo es de complejo servir al Señor mediante el pastorado. Es un reto bastante grande y no lo digo no lo digo con el fin de autoexaltarme, sino que todo lo contrario. Como ya decía yo ahora, definitivamente yo sigo creyendo que no era yo y por eso los aplausos son para el Señor, no para mí. Y la misma cosa ahora. Yo digo, el trabajo como pastor es muy complejo y exige un proceso primero un proceso de aprendizaje permanente muy retador en muchos aspectos. Y segundo, es una entrega muy grande al Señor y a las personas. Y entonces de nuevo allí. Si he podido estar allí al frente casi 6 años, o 6 años, no sé, creo que los aplausos nuevamente son para el Señor porque en mis fuerzas no habría podido. Yo confieso que yo siempre fui más bien como lo que llaman como un poco cuzumbosol. Yo nunca fui de fiestas, de rumba, yo era más bien de deporte y yo y lo pensé en algún momento de mi vida, yo hubiera podido ser un buen ermitaño por allá lejos sin que nadie me dijera nada. Y yo pensaba antes de ser cristiano, siempre que hablaba de algún tema donde me sentía decepcionado por la humanidad, porque yo he sido muy crítico de la humanidad, tanto o en uno de los aspectos en que más soy crítico soy en el aspecto de la ecología, la responsabilidad ecológica y además he sido muy crítico respecto al maltrato hacia los animales y hacia uno mismo y el mismo ser humano contra el ser humano. Entonces yo decía, entre más conozco a las personas, más amo a mi perro. Eso, para mí eso era... Sí. Esa era como la frase. Y ahora, hoy en día, yo digo, entre más conozco a la humanidad, más me sorprendo de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Es que es increíble la calaña que somos nosotros. Somos lo peorcito que le ha caído a este planeta y así el Señor viene y se hace hombre, vive entre nosotros, nos muestra
el reino de Dios vivo, predicado y finalmente muere en una cruz de una manera tan increíble y de una forma en que no lo merecíamos, pero ni de lejos. Entonces eso, para responderte que digamos, lo más complejo para mí ha sido lidiar con las personas. Ha sido en varias las oportunidades en que yo he pensado, junto con decir, no, es que yo no era el tipo, no soy el tipo, pero junto a eso muchas veces he pensado, definitivamente yo debería tirar la toalla. O sea, lo he pensado y lo he deseado. Y bueno, de las personas he encontrado cosas maravillosas. Hay personas de las que siento su amor, su respaldo, su comprensión. Hay personas de las que siento que me entienden y que, digamos, a veces hasta me sobrevaloran. me dicen cosas tan bonitas y yo no me las creo, por supuesto, pero he tenido momentos muy bonitos con la gente y momentos muy difíciles también con la gente. He recibido ataques muy fuertes en varios momentos de mi vida pastoral, ataques muy fuertes de personas al principio, a mitad de camino y en todo eso. Una de las crisis que más me impactó, que más me golpeó y más me llevó a repensar muchas cosas, pero pienso que también a madurar en muchos aspectos, fue la muerte de Stephanie, la muerte de mi nuera. A mí eso me hizo pensar muchas cosas y me llevó a replantear muchas cosas. Yo tuve unas conversaciones con el Señor muy fuertes, enojado, reclamándole a Dios, y las respuestas del Señor eran demasiado contundentes respecto a mi egoísmo. O sea, Él me estaba mostrando mi egoísmo, y eso, por supuesto, no hacía sino quebrantarme, doblegar mi corazón y entender de otra manera lo que es la visión del Señor. Sigo desafiado. Yo desde el primer momento, desde la primera prédica como pastor ya, desde la primera prédica comencé a decirle a la iglesia, nuestro reto es llevar la palabra de Dios, nuestro reto es mostrar el amor de Dios, y todos como iglesia somos responsables de esas dos cosas. Y ese amor de Dios tiene que ser entre nosotros, pero también hacia afuera. Y esa evangelización, ese enseñar la palabra, tiene que ser una responsabilidad de todos. Esta no es la iglesia del pastor Horacio, esta no es la iglesia del pastor José Rubén, esta es la iglesia de Cristo Jesús, y todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas que debe hacer una iglesia. Entonces, yo varias veces lo he dicho también en la iglesia, miren, nosotros estamos aquí para recibir del Señor, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos inspire, para que Él recargue nuestras baterías y que salgamos a hacer la obra. No podemos quedarnos simplemente conformes con que vamos los martes y vamos los sábados y punto. Nosotros estamos desafiados cada vez a conocer más del Señor, a enamorarnos más del Señor, a querer servirle a nuestro prójimo más cercano, pero también más lejano, y de esa manera mostrar el amor de Dios. Entonces yo creo y siento y veo una iglesia de servicio, en cuanto a la evangelización, pero también de servicio en lo práctico, en lo social, en las necesidades, en la cotidianidad. Y todo eso tiene que haber sido, o sea, es en un proceso en el que el Señor nos va formando a cada uno,
y que nos va formando también como iglesia. Dentro de las anécdotas, en varias oportunidades nos hemos cruzado en este caminar con personas que terminan diciendo, no, yo definitivamente allá no vuelvo porque a esa iglesia le falta mucho, esta iglesia tiene muchos errores, esta iglesia tiene muchos problemas. Pero es que eso es una iglesia. La iglesia somos todos, y que levante la mano uno que no tenga problemas y no tenga errores y no necesite ser nuevamente levantado por el Señor. Entonces estamos en esas. Ahora, esperar a que la iglesia sea perfecta para poder servir es un error grandísimo, porque nunca vamos a ser perfectos. Lo que Dios espera es que en medio de ese proceso individual y colectivo le sirvamos. Seamos luz por medio de nuestro amor a los demás, seamos luz por medio de su palabra, seamos luz por medio de nuestra humildad, de darle siempre todos los créditos a Él. Porque es que ninguno es apto, ninguno es merecedor, ninguno estaba en perfectas condiciones para hacer lo que estamos haciendo. Sin embargo, a Dios no le plació llamarnos, punto. Y bueno, ahora con lo del COVID, buscando la manera responsablemente de seguir llevando la palabra de Dios, responsablemente de llevar ayudas, no dejar, eso es un reto muy grande, no dejar que la gente se enfríe. Yo me imagino, y me da tristeza, supongo que este programa no lo van a estar viendo en directo sino 9 o 10 personas. A veces en los cultos son 15, 20, 30, muchas veces nos reuníamos 120 personas y en el culto 20 o 30. Me da tristeza, no sé qué va a pasar de aquí a que vuelvan a ver las reuniones presenciales. Estamos en las manos del Señor, sabemos que Él trae y Él se lleva y bueno, lo que tenemos que hacer es, como me pasó en algún momento, tenía un conflicto muy fuerte, con unas personas, había una resistencia, digamos, un grupo de personas que estaban en total desacuerdo con mi trabajo como pastor en la iglesia y buscaban la manera de atacarme indirectamente, pero era sumamente directo. y eso a mí humanamente me cargaba, me ofendía, me sacaba lo peor de mí. Y yo recuerdo que en algún momento, yo me defendía como podía, etcétera, etcétera. Y en algún momento yo, hablando con el Señor, le decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto se acabe? Porque es que yo no sé si lo vaya a poder soportar. Y hay una respuesta que me dejó atónito del Señor, como siempre que Él me ha respondido. Y lo que en el corazón sentía que el Señor me respondía era, tú dedícate a hacer lo que yo te he mandado a hacer, del resto yo me encargo. Y esos son procesos de aprendizajes. A veces queremos nosotros hacerlo, pero el gran riesgo es que si logramos hacerlo como hemos pensado, terminamos creyendo que los aplausos no los merecemos nosotros. Y otra vez, era una lección de humildad. ¡Wow! Tenía que ignorar esta situación, tenía que trabajar duro en lo que el Señor me había llamado y quedarme quieto para que Él actuara. Y así fue, y fue la forma en que las cosas se resolvieron, de una manera increíble. Y esto del coronavirus es una cosa similar. Quisiéramos, como decía yo ahora, graciosamente, quisiera
quisiera tener actos de magia para que fuera más atractivo el culto. Quisiera tener actos de magia para que esta entrevista fuera más atractiva, más emocionante, pero sabemos que la estrella del show no puedo ser yo. Sabemos que el Señor, Él actúa y Él toca al que tenga que tocar y Él ya escogió quienes tenían que ser tocados, mejor dicho. Así que yo me puedo parar en la cabeza y si esa persona antes de la fundación del mundo no fue escogida, pues no va a parar bolas y punto. ¿Suena duro? ¿Suena drástico? Sí, pero así lo dice en la Biblia. Entonces, seguimos predicando, seguimos buscando la manera de hacer las cosas con el respaldo del Señor y seguimos dando paso en fe, sabiendo que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos guía y bueno, que finalmente Él se lleva los aplausos, ¿no? Es muy bonito, bueno, empezaste contándonos tu historia, que ibas a un grupo de una célula donde te enseñaban la palabra de Dios y que después compartían un chocolatico con pan. Sí. Y terminas, o sea, hasta el día de hoy, pues, actualmente, en una iglesia evangélica cristiana, sirviéndole al Señor de la misma manera en que empezaste, ¿no? Yo digo, wow, cómo Dios, cómo hace esas cosas. Le damos por supuesto la gloria a Él por tu vida. Hay personas en este momento, por el tema de la pandemia, que se sienten desalentadas, tristes, desconectadas, que ven totalmente lo negativo, que ven todo lo malo posible, que se sienten muy mal o que la han pasado mal realmente. ¿Por qué no darles de pronto un mensaje de ánimo, no sé, o de exhortación tal vez? Yo soy bueno para eso. Para todas esas personas. Bueno, sí, realmente es una época propicia para uno desanimarse, para uno enfriarse. Hay una cuestión que varias veces he comentado en diferentes círculos y no puedo dejar pasar la oportunidad para decirlo. En esas oportunidades, siempre en esas oportunidades en que yo al Señor le he dicho, definitivamente, yo no creo que yo sea la persona para ser el pastor. Y el Señor me da una respuesta que no es una respuesta tan apapachadora, sino que más bien me hace caer en cuenta de mi situación. Y el Señor siempre me ha dicho, si tú no fueras el pastor, ya te habrías ido. O sea, yo realmente soy el que más necesito de estar con este reto, con este llamado, con esta responsabilidad. El Señor me ha puesto con este reto, con este desafío de pastorear, no porque sea más apto que otros, sino porque necesito estar allí, tener esa responsabilidad. Si no lo hubiera hecho, yo ya me había desanimado, me había ido. Y lo digo precisamente en esos momentos de desafío por el tema de pandemia. Y yo pienso que es también un poquito entrar en contexto de cada persona. Nosotros, dice la palabra de Dios que la misma creación habla de Dios. Y no es sino mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, mirar a las montañas, mirar al universo entero, el sol, la luna, las estrellas, etc.
la grandeza de la creación, no tanto en tamaño, sino en complejidad, y lo maravilloso de la creación, incluyéndonos a nosotros mismos, para entender que hay detrás de todo esto un Dios todopoderoso, maravilloso y además lleno de amor y de buenas cosas para nosotros. Es cierto que la vida tiene momentos que no nos gustan, pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nosotros, a los de nuestros, y puede haber cosas en las que a nosotros no nos agraden, pero Dios tiene la soberanía de permitir que las cosas sucedan de determinada manera. Yo invito a las personas a que confiemos en Dios, a que pongamos en oración todo lo que nos cargue o que sintamos que necesitamos, que confiemos en esa voluntad perfecta del Señor y que le pidamos a Él, porque no es por nosotros, que le pidamos a Él la fe y la determinación suficiente para dar un paso más, día a día, un paso más, porque nuestras fuerzas ya hubiéramos abandonado, porque necesitamos de su fuerza, porque necesitamos de la fe que Él nos da y porque necesitamos creer, confiar, poder contar con su respaldo. Entonces, si algo sientes que está mal en tu vida, ponlo en oración al Señor. Dale una oportunidad al Señor. En nuestras fuerzas, miren cómo está el mundo. El mundo está como está, patas arriba, loco, porque la humanidad ha decidido en sus fuerzas actuar, porque le ha dado la espalda a Dios. Entonces ahora yo pienso que una decisión inteligente es confiar en el Señor y que sea Él el que guíe nuestras vidas. Amén. Pastor, para terminar, unas peticiones de oración. Bueno, yo quiero pedir que por favor oremos unos por otros, oremos por la iglesia, oremos por la iglesia incluyendo las células, la iglesia propiamente Crucis puntualmente, pero en general la iglesia del Señor, todos aquellos que alrededor del mundo han creído y que están tratando de ser luz como Él lo ha mandado, y volvemos particularmente por Crucis. Yo les pido que todos los días en sus oraciones incluyan a Crucis for Jesus, al pastor y su familia, a los pastores, a los líderes, a todos. Necesitamos del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, y creo que es lo más importante. Yo les pido que oremos unos por otros. Bueno, Pastor, muchas gracias por tu tiempo. Esto es Creciendo Juntos. Esperamos que compartan estos contenidos. Invitamos nuevamente a que todos los lunes a las 8:30 se conecten al Cruising for Jesus Colombia en Facebook y en YouTube también, para que vean este programa. También recordarles que todos los lunes a las 7 de la noche hay cimientos firmes. Los martes tenemos nuestros cultos virtuales y los sábados también de 7 a 9 de la noche. No se desconecten, llamen a los pastores, llamen a sus líderes, pero manténganse firmes hasta el final, perseverando hasta el final. Un abrazo, Dios me los bendiga a todos. Chao.